parte de cuerpos técnicos de equipos. Gracias, Julio, por de conversatorio. Un placer. Es jugador de básquetbol que fue él jugó en la NBA, en Filadelfia o los Chicago Bulls, otros. También fue jugador en la ACB, donde llegó a integrar el Real Madrid, y hoy se desempeña como analista y comentarista de los juegos de la NBA para ESPN en Latinoamérica. Gracias. Bueno, gracias Felipe por la presentación, un placer estar acá, sobre todo por lo que estamos haciendo, ayudar, que eso es lo importante. Sí, gracias. Íbamos a la casa. Y en Argentina, él tuvo una destacada participación en el Colegio de los Leones, hasta que se mudó a España, donde fue director deportivo, asistente entrenador en el Jack Sands de Barcelona, y hoy día se desempeña, y aquí me corrige si es que me equivoco en la pronunciación, en el Club Básquet L'Hospitalet de la Liga Les Plata. ¿Es así, Claudio? Sí, Hospitalet, sí, ahí estoy. Un gusto poder saludarlo. Un honor también estar acompañando a estos exponentes hoy día, y sobre todo también el poder colaborar con la gente de Quilpué en poder ayudar un poquito con este momento que están pasando. Así que un saludo, un abrazo para todos y animarlo a todos ya a empezar a colaborar. Gracias, Claudio. Y por último, José Ángel Samaniego, entrenador actual del Colegio de los Leones, con quien ha llegado estos 2 últimos años a la final de la Liga Nacional. En su trayectoria podemos contar que fue entrenador ayudante de la serie de equipos de la Liga Endesa, como el Vicuña, Fuenlabrada, Estudiantes, la Juventud de Badalona, y así también de la Euroliga, como el Zenit de San Petersburgo. Sama, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí, como decía Andrés, por el motivo que nos ocupa, y sobre todo darle las gracias a Claudio, que fue el que desde el primer minuto nos propuso realizar una actividad de este tipo, y sobre todo a Andrés y a Julio, porque desde que contactamos con ellos inmediatamente se pusieron a disposición del club para ayudar en lo que estuviera en su mano, y ha sido un tema más de organizar las agendas de todos, que siempre son complejas, que pudiéramos hacer esta actividad, y por lo tanto aquí ya públicamente darles las gracias a todos ellos. Como bien decían, la solidaridad es lo que nos mueve dentro del básquetbol, y lo que queremos hacer hoy día es poner el básquetbol en este ambiente solidario, poniendo nosotros desde nuestra parte a la disposición todo el conocimiento de esta conversación, que va a tener 3 puntos principales, y ustedes, a cambio, nuestros seguidores, lo que les pedimos es que sean parte de la conversación a través de los chats, de los comentarios, las conversaciones, que nos ayuden a extender esta invitación a que más gente participe compartiendo la publicación. Y además, en el inferior abajo de la pantalla, ustedes ven un QR, donde si escanean ese QR, van directo a través del link de Mercado Pago y pueden hacer la donación voluntaria, lo que quieran. Todo lo reunido va a ir en beneficio de las familias damnificadas que han sido canalizadas por Colegio de los Leones, y con la que hemos trabajado una serie de acciones solidarias durante este tiempo. Así que a través de las redes sociales de Colegio de los Leones, en CS Los Leones, ustedes van a poder ver cuánto lo recaudado y cuáles ha sido la entrega, cómo lo hemos hecho durante todas las actividades que hemos desarrollado como club solidariamente. En cuanto al conversatorio, tenemos 3 temas principales. La idea es yo ponerlo a disposición. Aquí les voy a pedir a los mismos participantes que ustedes vayan aportando y vayan dándose la palabra para que sea de manera más fluido y podamos todos participar de mejor forma. Partiendo por el primer tema, que también fue decidido un poco con la participación de los invitados. El primer tema del conversatorio es la adversidad y las lecciones que podemos aprender de la vida desde el mundo del deporte. Es conocido entre deportistas, cuerpos técnicos, de que en el deporte se pierde más de lo que se gana. ¿Les parece que empecemos a conversar desde cuál es la importancia de la derrota? Y ahí te pido, Claudio, que tú seas el primero en comentarios. Yo, ¿qué siento en este tema? Creo que muchas veces vamos hablando sobre el deporte con algunos elementos que son
que son muy importantes. Recién hablábamos con Sama que en su juventud, en su vida escolar, el deporte también es una vía de escape a una situación, de repente situaciones sociales complejas. Eso estoy total y absolutamente de acuerdo, pero también lo veo como algo que puede ser también terreno, por ejemplo, de la música o de algún otro tipo de actividad donde finalmente canalices tu interés. Donde yo veo que el deporte tiene es una herramienta de aprendizaje gigantesca, que es en torno a algo que está bastante de moda hoy día, que es la palabra la resiliencia. A nosotros nos toca permanentemente tener que estar sobreponiéndonos a situaciones adversas, no solo desde el ganar o perder un fin de semana. Hablemos desde la mirada del entrenador. Chapu podrá hablar desde la mirada del jugador también, pero desde la mirada del entrenador, lesiones que te hacen cambiar absolutamente tu plan de entrenamiento, tu perspectiva de la semana, y tener que sobreponerse a esos pequeños problemas que se van generando en forma muy habitual. Por lo tanto, creo que en ese sentido el deporte es una herramienta quizás, digo única, pero de seguro hay otras, pero muy importante, que te ayuda a poder experimentar esta capacidad de sobreponerte habitualmente a problemas que te van dando, que te van apareciendo en forma continua. Y entender que las adversidades, hoy día estamos hablando de una adversidad gigantesca que no tiene nada que ver con ganar o perder algo, sino que es una adversidad gigantesca que es ganar, que es en muchos casos perder un proyecto de vida, o en otros casos perder vidas. Que la adversidad es algo que convive con la vida nuestra. Y poder estar educado en estas situaciones de superar pequeñas adversidades coyunturales nos ayudan a entender que es parte del proceso y que se puede salir adelante. Jorge, ¿qué vienes para aportar tú de tu mirada de entrenador? Bueno, hablando del deporte, ¿no? Y más precisamente del deporte de alto rendimiento, que es algo que es lo que he hecho durante los últimos 30 años. En la parte formativa, el deporte es una herramienta de educación inigualable, ¿no? Enseñando cómo hay que comportarse ante ganar, perder, cómo hay que saber jugar con otros, para otros, y toda una parte que es fundamental en la formación y el desarrollo de una persona, que el deporte es una herramienta impecable. En el mundo del alto rendimiento, hablando más que lo que yo he hecho durante mucho tiempo, bueno, la gestión del error, de la derrota y de la mala racha es algo que es una hora de la verdad un poco de un entrenador, de un equipo y de un grupo de jugadores, el equipo en general. Es conveniente prepararse porque van a suceder todas esas cosas, ¿no? Entonces, incluso lo peor que te puede pasar es que la situación te sorprenda porque vos pienses que no va a haber ese tipo de momento. Entonces, saber de antemano que esas situaciones van a existir es un buen primer paso, y después el error tomarlo como una información que nos ayuda a mejorar día a día. El asunto es tratar de no repetir errores, no siempre tratar de cometer uno nuevo, y que esos errores ayuden a mostrar el camino de lo que hay que corregir y mejorar. Luego, la derrota también nos da toda una información y nos pone ante una situación en la cual nos muestra cuáles son las cosas que tenemos que mejorar, o qué es lo que hay que hacer. Y finalmente la mala racha, que ya es más difícil porque empieza a intervenir
en el estado de ánimo de todos los integrantes del equipo, es una gran hora de la verdad para ese grupo, para ese entrenador, primeramente los líderes del equipo, que son el entrenador y algunos jugadores. Es un momento en la mala racha que se espera que los líderes den un paso adelante, tengan un plan y muestren el camino. Es la hora de ello, ¿no? De tratar de hacer eso. Y bueno, en esa situación es reconocer la dificultad, apagar los ruidos exteriores, porque la derrota es huérfana, entonces en general en esos momentos aparecen todo tipo de cuestionamientos o ruidos que nos pueden distraer, intentar apagar eso y enfocar en las cosas que están en nuestras manos, hacer para salir de esa situación, ¿no? Y lograr tener la atención plena en el presente. O sea, un poco ahí es un momento que hay que enfocarse en el sistema y no en la meta. Está claro que los equipos de alto rendimiento lo que queremos es, hay dos cosas que buscamos. Primero, convertirlo en un equipo, si no es un fracaso la situación. Y después ganar. Eso es lo que tratamos de hacer. Cuando estamos en una situación en la que no sucede, ya sabemos que queremos ganar, no tenemos que seguir tenemos que ganar, sino bueno, ¿cómo vamos a hacer para lograrlo? Y entonces enfocándote en el sistema y no en la meta, es una buena manera de poder estar concentrado en lo que tenés que hacer y lograr en esos momentos que esos líderes transmitan una confianza y den un paso adelante como para que la gente pueda tener la atención plena en el presente, que la cabeza no vaya ni para atrás ni para adelante. Para atrás, venimos de perder 3 partidos, no podemos perder más, genera desánimo. Para adelante, si perdemos, no sé, nos van a echar, genera ansiedad. Entonces, intentar en esos momentos poder estar enfocado en el sistema y no en la meta. Eso es un poco lo que yo pienso que es la manera de hacerlo en el deporte. Por supuesto que en lo que hablamos de accidentes tan importantes como lo que nos convocan esta vez para colaborar, es algo mucho más grande, algo que no me atrevo a dar en este aspecto ningún tipo de consejo, de opiniones, porque creo que son cosas mucho más importantes en la vida que un momento deportivo adverso, ¿no? Gracias, Julio. Chapo, ustedes son recordados, tú fuiste parte de una generación dorada que es recordada por ganar 2004 Atenas, dentro de otros triunfos que también tuvieron toda la carrera. Pero supongo que para haber ganado ese 2004, la Olimpiada, ustedes chocaron contra un muro un montón de veces antes, no solo ustedes, sino que Argentina también, una historia, una seguidilla de dificultades que tuvieron que pasar. ¿Qué tan importante es ese aprendizaje de esos errores, de esas dificultades que tuvieron para poder lograr ese triunfo que tuvieron tan exitoso? Están muteado. Primero, es mucho más fácil, como vos decís, Felipe, ver lo que se gana o lo que se consigue, ¿no? Pero también por detrás viene una parte en la cual hay muchas derrotas, muchas frustraciones, mucha adversidad, en la cual uno se tiene que, digamos, enfocar para tratar de pasarlas. Para mí me parece que la adversidad o las frustraciones son un poco la parte en la que no estás en tu zona de confort. Y cuando no estás en tu zona de confort, para mí es el mejor momento de crecimiento. Por lo general, cuando hay crisis, cuando hay una situación en la cual uno no se siente cómodo con lo que está pasando, es cuando uno más se tiene que enfocar en lo que tiene que hacer personalmente primero, individualmente primero y después colectivamente. Me parece que es clave ante la adversidad la importancia individual dentro de lo colectivo. Si uno no convive con esa adversidad o esa frustración individualmente, es muy difícil que lo pueda transmitir al colectivo, al grupo de trabajo. Es muy difícil porque tu frustración o tu desánimo o tu situación incómoda va a generar problemas dentro del grupo. Entonces, ¿cómo uno se mejora de eso? Bueno, enfocándose y sabiendo cuál es tu objetivo.
Si vos tenés un objetivo, tenés una meta, tenés un fin a lograr, todo lo que vaya pasando en ese camino es parte de ese camino, es parte de ese proceso. Entonces, cuando uno tiene un problema, cuando tiene una situación de la cual no se siente cómodo, no se siente de la mejor manera posible, me parece que si uno está enfocado y sabe hacia dónde va, a qué rumbo va, por lo general son un poco, podríamos decir, como la bolsa de comercio, va subiendo y va bajando, ¿no? Pero bueno, siempre intentando que esa línea va hacia arriba, porque si siempre va hacia arriba, por más que tengas momentos de crisis o momentos de frustración, igualmente va a ser positivo. Y obviamente, esto estamos hablando todo en el deporte, también es para la vida, pero para ciertos casos, ¿no? Porque hay otras cosas que son demasiado extremas, de la cual uno no se puede meter porque cada uno tiene un manejo de sus emociones o de su situación totalmente diferente a otras personas. Pero dentro de lo que es el deporte, a mí me parece que hay que enfocarse siempre, siempre que en lo individual es importante para transmitirlo a lo colectivo y ser parte de lo colectivo, siempre y cuando no nos olvidemos la importancia del trabajo individual de uno mismo. Y bueno, esas frustraciones y esos trabajos creo que conllevan a que uno se recupere mucho más rápido, porque cuando menciona Julio por ahí eso de meterse en una nebulosa, de meterse en una situación en la cual es negativa y todo parece negativo, por lo general hay muchas otras cosas alrededor que son positivas. Lo que pasa es que si tu cabeza no está predispuesta a recibir las cosas positivas, es como que uno se va metiendo cada vez más en esa frustración, en esa adversidad. Así que hay que estar bien enfocado en lo que uno hace y darse importancia a uno mismo para crecer en el grupo, en lo colectivo, para hacer crecer a un equipo. Sama, desde tu posición de entrenador y tomando lo que dice Chapo, ¿le das importancia a lo individual? ¿Es el camino que tú prefieres seguir trabajando para lograr un cambio colectivo? Sí, bueno, yo creo que al final, esto último, aunque iba a comentar alguna otra cosa, pero me parece bien, esto último que comentaba Andrés, los que lo hemos sufrido, la adversidad, muchas veces la primera reacción que tenemos es tomárnoslo como algo personal, ¿no? Lo que más nos influye es en la autoestima, ¿no? Cuando es en el yo, y muchas veces aunque queramos, no todos lo podemos controlar y hay factores que no dependen de uno, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que diferenciar lo que hacemos de lo que somos, ¿no? Y muchas veces tendemos a equivocarnos cuando la cosa nos va mal, el pensar que, bueno, también podríamos decir que cuando nos va bien también tendemos a equivocarnos, ¿no? Que pasa que nos va bien porque soy yo el que hace que la cosa bien, pero cuando va mal ya me cuesta más, ¿no? Pero esa sensación de que uno es el culpable de lo que ha pasado, ¿no? Está claro que ha habido muchas víctimas, por ejemplo, en este incendio, pero posiblemente ninguna de las víctimas son culpables de lo que pasó. Fue una circunstancia de tener una vivienda en una zona por la cual se produjo un incendio, ¿no? Y entonces esa sensación de que comentaba Chapu, ¿no? De centrarse en el yo creo que es el primer paso y el pensar que, bueno, más allá de lo que ha pasado, quién soy yo, ¿no? Lo que hice para que pasara lo que pasó y cómo voy a salir de aquí también va a depender de lo que yo haga a partir de este minuto, ¿no? Yo pensaba estos días, como decía muy bien Julio, es muy difícil ni tan siquiera acercarnos a la pérdida que han sufrido todas estas familias respecto a la pérdida que puede sufrir un deportista profesional en su actividad, ¿no? Pero yo decía, poniendo caso extremo, y Chapo nos podrá decir posiblemente alguna experiencia cercana que haya tenido, yo creo que la mayor adversidad que puede tener un deportista es una lesión muy grave, ¿no? O sea, que le lleve a salir del foco de atención durante mucho tiempo, que incluso haya podido poner en riesgo su carrera profesional y dice, lo he perdido todo, ¿no? O sea, y eso el impacto, ¿no? Y la del entrenador es el despido. Yo creo que aquí estamos 3 entrenadores, uno al que no le han despedido, ¿verdad, Claudio? Todavía no. Julio y yo que ya hemos vivido esta experiencia, ¿no? Y en esta experiencia del despido uno se lo cuestiona todo, ¿no? Como que la culpa es suya, que lo hice mal. Y entonces eso, digamos que son experiencias de los profesionales del mundo del deporte
que no se acercan todavía a lo que han vivido estas personas, pero que sería, digamos, los casos un poco más extremos, ¿no? Está cierto que todos podemos superar esta situación, ¿no? Hablaba Claudio de la resiliencia, y que al final pues el jugador generalmente vuelve de esa lesión, normalmente el entrenador acaba teniendo otra oportunidad laboral y vuelve a empezar, ¿no? Luego, otro tema interesante sería hablar de las expectativas, ¿no? Cuando la adversidad va vinculada a un grado de expectativa que muchas veces es excesivo, ¿no? Cuando igual alguna de estas familias puso el sueño de su vida era tener esa vivienda que ahora ha perdido, o ese vehículo o todo, ¿no? Esa sensación de que había puesto todas las fichas a esa jugada, ¿no? Y eso generalmente suele ser bastante más doloroso. Yo estaba escuchando esta mañana, no sé si habéis tenido la suerte de escucharlo, si no, creo que es muy interesante esta rueda de prensa que ha dado Ricky Rubio en la presentación de como nuevo jugador del Barcelona. Sabemos que Ricky Rubio hace unos meses, justo cuando se preparaba para ir a un mundial, que es, me imagino, Chapo y Julio que lo han vivido, nos podrán decir un poco lo importante que es en la carrera profesional de un deportista y las pocas posibilidades que uno tiene a lo largo de su vida de participar de ese evento. ¿No? Ricky Rubio en ese momento decide apartarse de la concentración de la selección española y alega problemas de salud mental. Que eso es algo que, por ejemplo, yo hace un par de semanas visitando un centro de refugiados, ya veía que había un servicio de atención para la salud mental, porque además de las pérdidas materiales que se han visto afectadas a esta gente o las que tenemos nosotros como deportistas, también hay un tipo de lesión que es la salud mental, que empieza a estar muy presente en la vida de todos nosotros, pero creo que es algo que, por ejemplo, las autoridades van a tener que tener muy presente a la hora de dar ayuda a todas estas familias, ¿no? Porque muchas de ellas, más allá de lo económico, que posiblemente con la ayuda y con su perseverancia y su capacidad de resiliencia lo van a poder superar, hay un daño mental, ¿no? Y como, no sé, yo creo que Ricky Rubio esta mañana en la presentación ha dado múltiples pistas y lecciones de cómo se debe afrontar y superar un trauma como el que ha vivido, que es el de, en este caso, de un problema de salud mental, ¿no? Y que también esa es la adversidad a la que se afronta un deportista, que normalmente quien nos observa desde fuera de la parte de popularidad, de salarios, ¿no? Que en muchos casos son muy altos o muy por encima de lo que gana un ciudadano medio en el mundo, pero se olvida la presión constante a la que estamos sometidos. Ahí Julio nos reflexionaba sobre lo que es la derrota, lo que es las rachas y cómo puede afectar eso a los equipos, pero esto también, como yo creo que lo dejaba entrever, ¿no, Chapu? Ahí cómo afecta anímicamente a las personas. Ahí Ricky Rubio dijo en un momento en la rueda de prensa que el jugador se comió a la persona, ¿no? En un momento. El tema de la gestión de la presión, ¿qué cosas generan presión? Bueno, las expectativas previas, las presiones del entorno y las consecuencias. Y los deportistas nos acostumbramos a convivir con esas presiones, los jugadores de alto rendimiento y los entrenadores también, y eso no es todo sano. Hay una parte que es tóxica de esta situación en la cual, digamos, depende de lo que vos ganés, cuando lo ganés digo de ganar partidos, ¿no? Depende de lo que vos, a veces el trato que recibís, hasta depende si estás en algún lugar que el equipo es un poco, digamos, no sé, del Baskonia en Vitoria o de en un equipo muy masivo en algún lugar, una selección nacional, hasta la manera de saludarte, la gente va modificándose en relación a los partidos ganados. Eso a vos te genera automáticamente un deseo de que te saluden bien o de que te traten bien, y el combustible que le tenés que dar son partidos ganados. Incluso hacemos cosas a veces que no sé, a veces hacemos que un jugador medio lesionado juegue un partido, que es algo que no lo haríamos en otro tipo de situaciones. Y bueno, por ahí viene un poco esto, dicho en cuanto a las presiones y a las expectativas.
En cuanto a las horas bajas más grandes de un jugador es cuando está lesionado. Cuando el jugador está lesionado hay veces que está solo, que lo dejamos solo, que depende cuál sea el tiempo que esté fuera y de lo que se lo necesite ese jugador, queda un poco apartado de la dinámica y es un momento que los entrenadores tenemos que acompañarlo más que en otros, ¿no? Porque nadie se acuerda de ellos cuando están en esa situación. Y bueno, los entrenadores con el despido es un poco cuando terminó, cuando los demás te ven tu peor versión, o digamos, los demás te ven con los peores ojos, no es que ven tu peor versión, y ahí es una parte en la cual es importante, una vez que vas sumando experiencia, es importante lograr ser autónomo, ¿no? Si vos querés ser un jugador fuerte o un entrenador fuerte, tenés que ser un poco autónomo, no tenés que estar prestándole atención ya bastante tus propias exigencias. Lo que nosotros escuchamos a la gente del staff o a los jugadores propios, que son los que saben de básquet, y nosotros escuchamos ahí. Incluso a veces algunos periodistas que saben, que, digamos, tienen una experiencia y un conocimiento y dan un comentario, como para ya después estar escuchando lo que opinan los demás y todo, ¿no? Como tercerizar nuestro estado de ánimo hasta ese lugar, pero un poco la mentalidad del alto rendimiento es tener resiliencia, ¿no? Porque la figura del que gana siempre, nada lo conmueve o nunca se pone nervioso, es una figura de la fantasía, ¿no? Que visto de afuera a la hora de ganar de alguien, cuando se ve que justo ganó un torneo. En lo demás somos vulnerables y la única cosa que me atrevo a decir, tengo mucha prudencia para hablar de las víctimas de estos incendios, ¿no? Y de esta desgraciada situación. No me atrevo a dar ninguna opinión ni ningún consejo, mucho menos. Lo único que sí me atrevo a decir es que en cualquier situación de estado de ánimo, siempre es lo mejor ponerlo en palabras. Siempre es lo mejor cuando uno está con una situación emocional negativa, estado de ánimo negativo o de situación de desánimo. Lo mejor es ponerlo en palabras para poder compartirlo con otros que alivie la carga y que ayuden, incluso con profesionales que entiendan más. Andrés. Bueno, quería mencionar la parte de las lesiones, ¿no? El jugador es como que hace una coraza y tiene que tener una coraza, tiene que tener una protección por lo general. Como dice Julio, hay muchos factores ajenos y de afuera que afectan mucho y que por lo general te pueden crear situaciones no agradables a la hora de jugar. Por ejemplo, dudar de lo que uno hace. Una lesión es algo totalmente caótico. ¿Por qué? Porque la lesión por lo general no se controla. Hay prevención de lesiones, hay momentos en los que uno puede prevenir lesiones trabajando en el gimnasio, haciendo toda una preparación para que si sucede un momento de lesión no sea tan grave como algunas que pueden pasar que estamos acostumbrados. Pero por lo general el jugador hace una coraza. El problema me parece a mí cuando uno hace una coraza demasiado grande. Lo que dice Ricky Rubio es un reflejo de que por ahí uno crea una burbuja como jugador para que no le afecte en su rendimiento o en su situación, que llega un momento que me parece que esa burbuja que uno crea no deja que nadie participe o entre. Por eso también adhiero a lo que dice Julio. Es importante también crear una coraza, crear una protección, porque si no es imposible, porque la crítica es constante. Jugar, por ejemplo, en mi caso, en el Real Madrid, es imposible, porque yo me comí durante 6 meses que me criticaran de que yo no era la edad adecuada para jugar en el Real Madrid y terminamos siendo campeones de Europa y terminé siendo MVP de ese año en el torneo de la Final Four. Si yo hubiera tenido libertad de escuchar a todos, no hubiera sucedido, me hubiera afectado de una manera totalmente negativa. Entonces, ¿qué pasó? Yo creé una coraza
yo escuché lo que se decía, pero siempre agarrándolo entre comillas y siempre usándolo como una motivación, siempre usándolo de una parte positiva, como queriendo demostrar que yo podía ir en contra de esas cosas. El problema es cuando uno se excede con eso, con el tiempo, ¿no? Yo lo hice estratégicamente por un año, digamos, con el Real Madrid. Pero si uno se excede y no deja entrar a nadie, no deja participar a nadie, ni tu familia, ni un profesional, ni el entrenador, ni un compañero que está al lado tuyo de un vestuario, por lo general puede pasar lo que le pasa. Lo mencionamos, pero no me gusta mencionar jugadores, pero en el caso de Ricky, no lo sé puntualmente cuál fue exactamente el problema. Pero sí es verdad que hay jugadores que pueden tener problemas de emocionales o problemas internos, del cual después se deriva a problemas mucho más grandes. Pues yo viví en la NBA y he visto problemas graves, problemas de adicciones, problemas de situaciones que son tremendas, porque pasa a ser algo que realmente ya no es que afecta en tu carrera, no es que afecta a tu rendimiento del deporte, sino que afecta rotundamente en tu vida personal y en el desarrollo de tu vida normal, ¿no? Así que hay que crear una coraza, hay que tener una protección, pero nunca hay que excederse, porque siempre hay que dejar a alguien que te dé una mano, a alguien que te ayude en el caso de necesitarla, ¿no? Sin duda el tema da para mucho más, pero obviamente por cosas de tiempo siempre estamos absorbiendo ya mucho con este tema y tenemos que pasar al siguiente. Antes de, quiero invitar a los que están siguiendo la transmisión de que vayan a ese QR que tenemos en la esquina de abajo, escaneen y pueden pasar directamente a un link de Mercado Pago en donde podrán hacer su donación y estar ayudando a las familias damnificadas que han sido canalizadas por Colegio de los Leones. Nosotros hemos desarrollado una serie de campañas para ir en ayuda de esas familias. Esta es una de ellas, una que recibió el apoyo de nuestros amigos internacionalmente, donde ponemos el conocimiento del básquetbol a disposición solidariamente para también recibir la solidaridad de ustedes y ayudar a medida que sea posible. No existe una tarifa, sino que simplemente vayan y puedan donar en efectivo a través de sus cuentas lo que sea y lo que consideren necesario. El segundo tema que tenemos es la cultura del entrenamiento. Y aquí quiero comenzar también por Andrés, que tú habías terminado el tema anterior. Chapo, tú desde chico practicaste este deporte, esta cultura de llevar y de aprender algo mediante un entrenamiento, ¿también lo desarrollaste en otros aspectos de tu vida? Sí, trato de mejorar día a día y adquirir herramientas para hacerlo. La verdad que si de algo valoro en mi carrera es el proceso que yo tuve podríamos decir, de desarrollo personal. Si ustedes me conocen a mí a los 16 años, 15 años, tal vez no me hayan llamado para hablar ahora. Tal vez hubiera sido, obviamente, no hubiera tenido, capaz que sí, una carrera basquetbolística, porque físicamente y atléticamente me daba el físico para jugar al básquet, pero no sé si mi carrera se hubiera desarrollado de la manera que se desarrolló. Así todo, siendo de grande, poder haber madurado también. Eso también es importante, porque uno piensa que cuando llega a una cierta edad, el crecimiento se corta, ¿no? Y a mí me parece que no. El crecimiento es un proceso del día a día hasta nuestros últimos días de la vida. Eso no es parte del básquet, es parte de la vida, ¿no? Así que sí, para mí el proceso de trabajo fue, por lo general, receptivo. Siempre estar con la cabeza abierta a todo lo que uno pueda recibir. Después uno tiene que tener la facultad de poder filtrar, ¿no? Y entender que hay cosas que se pueden tomar, hay cosas que no se pueden tomar. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que yo tomé positivamente, pero tampoco lo tomé a un extremo, sino que lo tomé sabiendo que era para el deporte, pero a la vez el deporte también tiene una parte de relajación mental, tiene una parte de que en un momento hay que desconectar. Entonces yo en un momento, nuestra selección argentina se hizo, es público conocimiento, de una dieta tremenda, muy rígida, realmente rígida, en el cual era casi una obsesión nuestra la buena alimentación. Y yo estoy de acuerdo con eso, y es gran parte
del desarrollo de un deportista. Yo no pienso que los extremos sean positivos. A mí me parece que tiene que haber un 80-20 en tu vida. Una cosa es llevar un entrenamiento realmente fuerte y realmente progresivo y de trabajo y de empujarse a uno mismo a ser mejor jugador. Otra cosa es no desconectar de eso. Viene un poco también de lo anterior, viene un poco también de la salud mental, viene un poco de que en un momento el crecimiento y el desarrollo de un jugador tiene que también ir de la mano de un desarrollo mental y también emocional. Creo que esas son las partes que uno tiene que aprender. Y un jugador de elite, un jugador que la diferencia son pequeños detalles, yo te puedo asegurar que hay varios factores que son fundamentales, que es la constancia, la disciplina, el trabajo, pero también el desconectar, el de en algún momento tomarse también un tiempo para uno mismo. Y eso es importantísimo. A mí me parece que el crecimiento personal, físico, mental, es muy importante. Por eso uno no puede dejar de entrenar o de mejorar el día a día. Y eso lo he tomado con el tiempo, lo tengo que reconocer. Yo empecé a jugar al básquet básicamente por una naturalidad. Era alto, tenía mucho físico, mucho temperamento, del cual a veces me jugaba una mala pasada, pero con el tiempo fui aprendiendo a domar esas cosas y a controlar esas cosas, y fui canalizando, podríamos decir. No canalicé todo. Si alguien me conoce como fui como jugador, tal vez hasta mis últimos días algunas cositas tendría que haber pulido, pero creo que también me ayudó para ser parte del paquete que fui en mi carrera, ¿no? Entonces, es muy importante el crecimiento individual, personal, del día a día, hasta la plenitud de la carrera basquetbolística y obviamente de la familia, de la vida, ¿no? Claudio, ¿y tú, que has tenido la experiencia de entrenar en Latinoamérica y entrenar allá en Europa, hay mucha diferencia en la materia bruta que entrenas? Materia bruta que entreno, Materia bruta. Vale. Materia bruta bueno, no, a ver, no. Yo creo que hay una gran diferencia y ahora yendo a nuestra realidad en Chile, hay una gran diferencia que es cultural en torno al deporte, en específico al básquetbol. Yo he logrado cerrar, de repente lo pienso como cerrar un círculo de que ahora también soy padre de jugadores. O sea, mis dos hijos juegan. Mi hijo ya lleva 2 años y mi hija empezó ahora, hace nada. Y he logrado valorar desde la casa, además ahora, lo que es el entrenamiento para una familia y para un niño de 10 años. Lo que se aporta más allá del básquetbol. Y entendiendo el concepto de cultura, con una definición que a mí me gusta bastante, que justo ahora siempre pasa, pero me olvido del autor, que lo define como que cultura es todo aquello que recuerdas cuando olvidaste todo lo que aprendiste. O sea, todo aquello que te queda cuando te queda en la piel, te queda dentro y te queda por tu cultura familiar, por tu cultura nacional, por tu cultura deportiva en este caso. Y no es solo el entrenar, no es solo el ir el lunes, miércoles y viernes, en el caso de los jóvenes, a entrenar y hacer lo que haya que hacer en la pista. Es lo que hay alrededor del entrenamiento. Cuando digo lo que hay alrededor del entrenamiento, es donde está el entrenador valorando ese lugar, donde está el club valorando las condiciones para que se pueda entrenar, donde está el jugador dando el espacio que tiene que tener, donde hay un ambiente en torno al entrenamiento como una unidad principal. Eso hace que en la suma del tiempo y en la suma de muchos lugares donde eso se replica, bueno, vaya surgiendo gente que va haciendo que esa cultura crezca y perdure.
y que entregue a gente que va a tener más talento y va a poder ser jugadores. Y también personas que se van a sumar a esa cultura desde lugares distintos, desde el periodismo, desde la medicina, desde ser padres de futuros deportistas, en general, o sea, muchas otras cosas que van añadidas a solamente el hacer deporte o al terminar siendo un deportista de alto rendimiento. Creo que eso, trasladándolo a nuestro país, es algo donde tenemos que seguir avanzando. Creo que hay de un tiempo a esta parte es algo donde se han empezado a dar pasos permanentes, constantes, que nos van acercando poco a poco a poder encontrar una cultura de deporte y que nos permita algún día poder tener esto de que nos queda dentro, aun cuando olvidemos lo que sabemos, sino que ya es una forma de vivir el deporte, de vivir el básquetbol, de difundir esto y hacerlo crecer. Las culturas también crecen con esos viejos que se sientan en la fogata y transmiten la cultura a otros. Y esas son cosas que nosotros también tenemos que avanzar. El poder transmitir con otros no solo conocimientos, sino que formas de vivirlo, poder hacer crecer esto, salir de dominios propios, salir de cosas de ese yo, para crear una comunidad mucho más fuerte, mucho más amplia en torno a esta cultura de deporte que va a hacer finalmente que una sociedad sea mejor. Sama, ¿se entrenan en otros aspectos de la vida, más allá del deporte? Bueno, repíteme la pregunta. ¿Se entrenan otros aspectos de la vida, más allá del deporte? Sí, claro. ¿Cómo enlazo lo que quería decir con lo que me has preguntado? Ya encontraré la manera. Yo empiezo a hablar y empezaré a hablar y encontraré la manera de unir lo que quería contar a lo que me has preguntado. Yo creo que yo voy a hablar desde el punto de vista que me compete, que es la del entrenador. Y además soy un perfil de entrenador que cree en el entrenamiento. Yo creo que hay muchos entrenadores que lo que les encanta es dirigir partidos y tienen una capacidad especial para dirigir partidos y manejar las adversidades y las dificultades que van surgiendo a lo largo del encuentro. Y en cambio hay otros entrenadores que podemos ser más habilidosos en lo que pasa de lunes a viernes, ¿no? Yo creo que la primera diferencia que tenemos que hacer a la hora de entrenar, y yo creo, refiriéndome un poco a la cultura de la que estaba hablando Claudio y que a veces tendemos a equivocarnos, es que hay que diferenciar dos tipos de entrenamiento y dos tipos de entrenadores. El que es el entrenador de formación y el que es el entrenador de rendimiento. Porque cuando uno está trabajando en la formación, su objetivo debe ser construir jugadores. Y cuando uno trabaja en el rendimiento, para lo que estamos es para construir equipos. Entonces, cuando uno está entrenando en formación, el entrenamiento es un fin en sí mismo, mientras que en el rendimiento, el entrenamiento es un medio para lograr un fin, que es conseguir un equipo que sea competitivo y que pueda ganar partidos, que eso es lo que suele dar sentido a los equipos de rendimiento, ¿no? El número de victorias y derrotas que consigan. Entonces yo creo que esto es bastante importante decir, porque desgraciadamente yo creo que es un virus que está muy extendido, yo creo que en todo el mundo, aunque no puedo opinar mucho porque no conozco tantos lugares en el mundo, ¿no? Hay demasiados entrenadores en el mundo de la formación que su objetivo es lograr el rendimiento. Y eso es un gran mal que padecen los jugadores. Yo lo primero que podría decirles es que no se deberían de olvidar los entrenadores, sobre todo los más jóvenes, que el conocimiento no pertenece al entrenador, el conocimiento pertenece a los jugadores. Nada de lo que es el básquetbol actual está vinculado a un entrenador. Cualquier gesto técnico, la forma en la que se lanza la canasta, cómo se bota la pelota, cómo se pasa el balón, eso es patrimonio de los jugadores. Siempre hubo un jugador que lo hizo primero.
Y luego ya llegó un entrenador que trató de dar sentido a aquello que hacían sus jugadores. Entonces yo creo que en el tema de la formación es muy importante, ya le contaré una anécdota que un poco me recordaba escuchando a Andrés. Creo que lo más importante que tiene que tener un entrenador en formación es imaginación. Porque un entrenador en formación tiene que ser capaz de ver lo que ese niño o esa niña que tiene delante va a llegar a ser, no lo que es actualmente. Porque puede tener los 14, los 15 años que decía Andrés. Yo lo conocí a Andrés en su primer entrenamiento en España. ¿Cierto? Llegó a Vitoria y yo era entrenador asistente en Vitoria. Y vino el director deportivo del club en aquel momento, nos presenta a Andrés y nos dice, este chico tiene que ser un alero. Al acabar del primer entrenamiento le dijimos al director deportivo, hombre, hace falta mucha imaginación para ver a este chico como un alero. Bueno, al final luego de su carrera no él podrá decir, como recordaba hace un momento, que fue el MVP de la Euroliga, un jugador reconocido y con una dilatada trayectoria en la posición de alero en la NBA, o sea, la mejor liga del mundo, con lo cual el director deportivo, cuando hizo la apuesta de hacer cruzar el charco a un chico que se llamaba Andrés Nocioni, él ya vio lo que podía llegar a ser. Y fue aquella miopía que tuvimos en principio los entrenadores que lo acogimos y que nos hizo dudar. Luego tuvo que pasar por la LEP Oro, ¿no? Un traspaso en una categoría menor, ¿no? Para poder un poco adaptarse a esa nueva posición y a ese nuevo rol. Y bueno, todo lo que estaba comentando un poco Andrés, ¿no? De cómo los hábitos del entrenamiento los fue adquiriendo a lo largo de su carrera. Y eso no pasa en el mundo del rendimiento. En el mundo del rendimiento, cuando los entrenadores tratamos de entrenar, tratamos de identificar esas situaciones que tienen mayor impacto en el juego y que tienen mayor frecuencia de uso. Porque una de las cosas que vivimos en la realidad, incluso también aquí en el básquetbol chileno, que es una de las pocas ligas del mundo que mantiene el back-to-back, es decir, jugar 2 partidos de manera consecutiva, es que no hay tanto tiempo para entrenar, ¿no? Y entonces eso ahora lo digamos, ¿no? Julio no lo puede decir, que tiene experiencia con selecciones nacionales, experiencia dirigiendo equipos internacionales, ya no se entrena como entrenábamos a finales del siglo pasado y a principios de este, ¿no? Ahora el control de las cargas es el paradigma principal por el cual se entrena, ¿no? Entonces el optimizar lo que hacemos, y ahora ya no se habla de entrenar, se habla de entrenar bien. Y siempre es cuando uno le pone un adjetivo a un sustantivo, hay que ver en qué entendemos cada uno de nosotros por en bien, ¿no? Pero digamos que eso es un poco lo que se decía. Y luego, como ya empalmo con la pregunta de Felipe y Alejandro, yo creo que hay un desarrollo integral de la persona. O sea, realmente no solamente estamos trasladando o facilitando que un deportista adquiera unas habilidades técnicas, unas habilidades tácticas que le permitan identificar unos patrones del juego y que tengan una capacidad para ejecutar de manera lo más eficientemente posible, sino que, como estábamos hablando antes cuando hablábamos de la adversidad, aquí uno de los grandes factores, y me imagino que será un tema que aparecerá luego en el último tema de debate, es la capacidad mental del deportista para gestionar la presión, para aceptar el rol que tiene dentro de su equipo, para tomar decisiones en los momentos más difíciles de los encuentros. No es lo mismo una canasta cuando estamos jugando al principio del primer cuarto, no es lo mismo una canasta cuando un equipo lleva 30 puntos de ventaja o 30 puntos de desventaja, ¿no? Entonces, hay una serie de componentes, de valores que van intrínsecos al deporte cuando hablamos del compañerismo, porque no nos olvidemos, esto es un deporte de equipo, es un tema de responsabilidad, es un tema de comunicación, o sea, y todo eso son cualidades muy trasladables a la vida de las personas, ¿no? De aquellos que no son deportistas como profesión, que evidentemente cuando uno practica deporte en su iniciación deportiva deberían estar muy presentes en su entrenamiento, ¿no? Y a veces no lo tenemos claro, porque por lo que yo veo cuando me acerco a una cancha de básquetbol a ver las series formativas de los equipos, pues veo una mala gestión de la frustración,
poco compañerismo, un ego excesivo, o sea, una serie de valores que no son los que inherentemente deberían estar asociados a nuestro deporte, ¿no? Porque nuestro deporte, por definición, es un deporte de colaboración y de oposición. Y muchas veces se nos pierde la parte colaborativa de nuestro juego. He quedado bien, Felipe. He empalmado bien la respuesta, ¿no? Sí, has quedado, saliste jugando esta vez. ¿Ah? Julio, nos diste el pie para que entre Julio a conversar. Si es que, como dice Sama, tuviste esta evolución durante el tiempo en la forma de entrenar y obviamente también la evolución en el resultado que tenía cada entrenamiento. Está muteado. Sí, voy a tocar 2 o 3 temas diferentes. No voy a desarrollar el primero, que es que en la parte formativa el objetivo es desarrollar y formar personas primero y jugadores después. Esa es toda la actividad que hay que hacer con los chicos de 8 a 18 años. El objetivo es ese, desarrollar personas y jugadores primero y ganar segundo. Cuando ya vamos a lo que yo he sido entrenador de formativa hace mucho tiempo. Cuando ya vamos a lo que es el alto rendimiento, eh, si bien el objetivo es ganar, eh, acerca la posibilidad de ganar el ayudar en la formación y el desarrollo del jugador, como dijo Andrés, hasta el último día que se juega. Hasta el último día que se juega. Y el entrenador hasta el último día que dirige. Y en este punto voy a regresar, pero ahora voy a dividir lo que es el entrenamiento en lo colectivo y en lo individual. En lo colectivo, el objetivo es tratar de entrenar todos los días al 100 y dejar el alma en la cancha. Cuando un grupo de jugadores, un equipo, hace todo antes y durante, logra lo que todos buscamos, que es ser un cachito mejor cada día. Al final el objetivo es ese, es la búsqueda de la mejora constante, colectivamente e individualmente. Me salgo de lo colectivo y me meto en lo individual y en este punto yo tuve la fortuna de dirigir varios o muchos grandes jugadores de básquet. Como tuve la fortuna de estar en grandes clubes o en selecciones nacionales, he tenido la posibilidad de compartir equipo, ¿no? Dirigir, compartir equipo con grandes jugadores de básquet, de los cuales he aprendido muchas cosas. Andrés es uno de los grandes jugadores de básquet que yo he tenido la posibilidad de compartir equipo y por supuesto que tenían muchos talentos diferentes, físicos, técnicos, mentales, muchos talentos diferentes, pero hay una cosa que atravesó a todos esos grandes jugadores que yo he tenido la posibilidad de compartir equipo y es la búsqueda de la mejora constante. Es ser un cachito mejor cada día, buscar en la gestión, Andrés la tocó, de la alimentación, del sueño, de los cuidados personales, del entrenamiento de la técnica individual, del entrenamiento físico individual, del entrenamiento mental, siempre ir metiendo en la mochila una herramienta más, una experiencia más, que en definitiva hizo que esos jugadores jueguen casi todo lo que estoy hablando hasta los 40 años, en un momento en el que ellos cambiaron la edad. Antes se jugaba hasta los 30, 35, y todos estos jugaron hasta los 35, 40, entre otras cosas, por estas cosas que fueron haciendo para poder eh, mantenerse eh, en su prime o cerca de él, o que la bajada de ellos como jugadores no sea así, sino sea lo menos empinada, lo menos inclinada hacia abajo posible. Eh, el entrenamiento ha ido cambiando una barbaridad. Si yo te muestro cómo lo que le dábamos de comer a los jugadores hace 20 años, 15, 10, 5, si te muestro cómo entrena, a mí me ha pasado de ir a verlo a Escola a Houston y después ir a verlo a Delfino un par de años después y decirle, che, ¿dónde te espero? Esperame en la sala de preparación física. Voy a la que yo me acordaba que era la sala de preparación física de Houston y digo, che, esta no es la sala de preparación física. Le digo, ¿dónde es? Y me dice más o menos dónde era, y era donde yo estaba, ¿no? Y bueno, no había más máquina, había
pelotas, bandas, cintas, los jugadores todos apuntaban a que tengan mucho menos grasa corporal en un dígito como máximo, con 5 kilos menos más o menos por cada posición, jugadores más ligeros, más rápidos. Todo ha ido evolucionando un montón. El básquet es un deporte que ha evolucionado enormemente en cómo nosotros los entrenamos, en cómo jugamos. O sea, el spacing de los jugadores en la cancha ha ido pasando. Yo he dirigido un campeonato mundial, creo que el último, con 30 segundos. Cuando pasamos en el 98 de 30 a 24 segundos, fue cambiando el ritmo de partido. Cuando se fue cambiando la cantidad de tiros de 3 puntos y la cantidad de jugadores que tiran de 3 puntos, fue cambiando el spacing defensivo de 3 por fuera, 2 por dentro, a 4 por fuera y 1 por dentro, y en algunos momentos 5 abiertos. Bueno, todas esas cosas han ido cambiando, y el adaptarte a esos cambios, esto hablo acá del entrenamiento, pero lo traslado a toda la organización de la actividad, Andrés. No solo el pescado más, digamos, dos cosas muy clave para poder sostenerte como jugador o como entrenador durante 20 años en el alto rendimiento es adaptarte a los cambios y hacerlo rápido. Acá no solo el pescado más grande se come el más chico, sino el más rápido se come el más lento también. Entonces, una cosa grande que hemos vivido todos los que estamos participando de esta conversación en los últimos 10 años, 20, son grandes cambios en todo tipo de cosas. Entonces, en las comunicaciones, la tecnología ha atravesado todos los sistemas. Digamos, las métricas han atravesado un poco las decisiones que tomamos para los tiros que queremos, para los tiros que no queremos conceder. A mí, Sama me comparte, yo no me acuerdo ahora, pero hace mucho tiempo, no sé si, no estoy hablando de 12 años atrás, un estudio de 1000 partidos en la cantidad de tiros de 3 puntos que tiraban los equipos, y entonces en ese aspecto, bueno, qué pasaba con el tiro de dos largo, y después medio hecho todo con un trabajo con mucho tiempo de dedicación y poca tecnología en aquel entonces. Han ido cambiando todas las herramientas que utilizamos, y ha cambiado la manera de entrenar. Entonces, esto de que no se puede entrenar, bueno, hay que entrenar como se entrena ahora. Y esto de hacer todo a la mañana en un turno extendido, y bueno, vos vas a ver entrenar una semana a un equipo de la NBA y después a otro y después a otro, y vos ves que, bueno, día de partido, los skills, ¿no? Las vitaminas que ellos les llaman, este jugador, este día de partido, 15 minutos, va a entrenar sus tiros de partido. Y el día anterior o posterior al partido, 25 minutos. Y por ahí, el día que está 2 días de partido, 40 minutos. Cuando vos sumás todo eso al mes y luego a los 9 meses de la temporada, te da una cantidad. Entonces, digamos, han ido cambiando las formas, pero yo soy una persona convencida de que siempre se puede entrenar. Y hay que adaptarse al calendario que se tiene y buscar los momentos para hacerlo, y acompañar a los jugadores en eso también, ¿no? A los jugadores, los entrenadores tenemos que saber estar arriba, al lado y abajo de los jugadores. Arriba cuando el jugador no quiere trabajar seriamente o quiere jugar para él y no para el equipo. Ahí hay que enfrentarlo, porque total te va a llevar a la ruina. Bueno, enfrentate, ¿no? Al lado, en horas bajas, cuando el jugador juega poquito y está mal, está triste, cuando no juega nada o cuando está lesionado. Y a la hora de entrenar. Y debajo de que, como perfectamente dijo Sama, las estrellas del juego son ellos, no somos los entrenadores. Yo no conozco a nadie que vaya a la cancha a ver un entrenador. La gente de la cancha va a ver a los jugadores, porque son los verdaderos protagonistas del juego, ¿no? Y entonces todo eso es lo que yo creo un poco de el entrenamiento, y esa cultura a la que se refirió Claudio es lo que los entrenadores buscamos. Nosotros buscamos tener un sistema de entrenamiento y un sistema de juego
que los jugadores adopten como propio y se encarguen de hacerlo cumplir. Ahí cuando el entrenador logró eso, logró todo, sino como mínimo que lo acepten y eso es el objetivo que tenemos, ¿no? En tener un sistema de juego, un sistema de trabajo y una cultura como equipo que nos identifique y que nos lleve a la búsqueda de la mejora constante de ser un cachito mejor cada día, individual y colectivamente. Todo eso es lo que personas como, yo a Andrés lo conozco que tiene 16 años, ¿no? Eh, Como él o como yo, nosotros muchas de las cosas que hemos aprendido en la vida las aprendimos en el mundo del deporte y después las trasladamos a las cosas de la vida. Y, y el entrenamiento es lo que te lleva a ser eh, tu mejor versión y bueno, vos después lo aplicás para otras cosas de la vida perfectamente. Claudio. Muy, muy breve, pero me parece importante insistir en una cosa o poder a lo mejor aterrizar un par de ideas. Primero que esto del optimizar, del entrenar de la mejor manera, no es un territorio alejado de la realidad de cada lugar o de cada entrenador. O sea, tanto NBA como la Liga Nacional en Chile, como la Liga Nacional en Argentina, como el entrenador de un colegio o de un club pequeño, al final es el mismo objetivo y tiene que buscar lo mismo, el poder optimizar sus recursos, poder darle el valor máximo a lo que tiene, a los 3 días por semana, al día por semana, a la cancha compartida que tiene, siempre va a haber alguna manera de poder darle el valor a esa unidad pequeña que finalmente es la unidad que transforma, la unidad pequeña del entrenamiento diario. Es la unidad que transforma, es la unidad que al finalmente ese es el espacio en donde sembramos, que muchas veces no vamos a ser nosotros los que vamos a cosechar, van a venir otros mucho más adelante. Y eso es parte de esta cultura también. Entonces, eh, esto no es terreno de poder tener muchos recursos, no, es terreno de una manera, de una cultura de entender que finalmente, también esta otra cosa que quería precisar, nosotros entrenamos para la competencia. Y aquí hay que entender bien para qué está la competencia. Y yo aquí me hago de una definición y de una frase que se la robo a Sama sobre el entrenamiento, que entrenar es un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, y ahí es donde ahí yo hago un paso siguiente, la competencia, sobre todo en formativa, y hablando específicamente en formativa en este caso, la competencia es una herramienta que está al servicio de este proceso de aprendizaje. No es un fin, pero el ciclo es entrenar para competir, el competir es una herramienta para mi entrenamiento, para el jugador, para el entrenador, y no es un fin en sí misma, pero sí es parte de algo que nosotros tenemos que educar y entrenar para competir. O sea, yo no veo una dicotomía entre entrenar y competir, no, al revés. Nosotros desde la competencia vamos generando también nuestras rutinas, nuestros trabajos, nuestra evaluación, sobre la competencia, no sobre el resultado, que lo divido. Sobre la competencia vamos tomando conciencia de esta unidad que hablo yo de entrenar en su valor. Por lo tanto, dejar como yo creo que es importante, nos está escuchando gente con distintas realidades, tener claro que desde cualquier realidad, el optimizar el entrenamiento, el darle un valor, una importancia radical al entrenamiento es posible y que la competencia es una herramienta que está al servicio del proceso de aprendizaje que es el entrenamiento. Y por último, a mí también me gustaría agregar que nosotros tenemos que tratar de que con el entrenamiento y con todas las actividades que hacemos, generar hábitos individuales y colectivos que apunten a eso, a que el jugador sea un cachito mejor cada día. Y en ese aspecto, lo que hay que hacer es no decir, es enseñarle y a los jugadores darle
herramientas para su desarrollo. Entonces, no, antes a la alimentación o al sueño se le decía el entrenamiento invisible, ya no lo es tanto, pero eso en definitiva el jugador lo hace solo, no lo hace cuando está en el sitio donde se entrena, lo hace cuando se va a su casa. Y en cuestiones como la alimentación, vos podés hacer lo que vos quieras durante un montón de horas del día que está en el club. Cuando se va, si rompe en 15 minutos, puede romper la alimentación de toda la semana, con lo cual el jugador tiene que aprenderlo él, incorporarlo a él. Y eso que hace que el jugador se convierta en autónomo y en más fuerte. Nosotros, en definitiva, los entrenadores estamos para acompañar y para ayudar al jugador a que cada día tenga alguna herramienta más para su desarrollo. Y en ese punto, que los buenos hábitos individuales y colectivos, vos ves un partido cualquiera de la NBA. Está bien, ahora Miami probablemente este año no le alcance, pero vos lo ves jugar a Miami y bueno, van a defender, bueno, van a presionar la pelota, van a poner las líneas de pase, van a poner los triángulos defensivos altos, van a tener un nivel de actividad de mano para contestarte todos los tiros, para pellizcarte una pelota. Bueno, van al ataque, mueven el balón para empezar a atacar y empiezan a tratar de crear tiro de calidad. Pisan la pintura, más pase para matar 2 rotaciones y ese tiro de calidad, en un momento, hasta ahora no, pero hasta hace poco eran el mejor porcentaje de tiro de 3 puntos, sin tener los mejores tiradores, pero porque los tiros eran de calidad. Entonces, esas cosas, hábitos colectivos y hábitos individuales en el lugar en el que estamos, es una de las mayores cosas que yo no me voy a poner, como dijo Claudio, dijo abuelos al lado del fuego, habla por ti, yo soy muy joven como para que me digas abuelo, pero esas cosas son lo que los entrenadores tenemos que tratar de instalar en los lugares en los que estamos para desarrollar una cultura y meter adentro a los líderes del equipo, porque cuando el entrenador y los 3 jugadores más importantes van para allá, bueno, van todos para allá. Pero si el entrenador no tiene a los jugadores con él haciéndolo, no tiene nada. No tiene nada. Entonces, es eso un poco, ¿no? El entrenador es todo esto que hablamos para entrenar y para tener conocimiento y todo, pero también es esa persona que logra que el mensaje llegue, porque si el mensaje no llega, no tenemos nada, ¿no? No. Andrés, te doy la palabra y te pego el tiro en el siguiente tema. Trata de enlazarlo un poco, que queda atrás, ya quedan 15 minutos. ¿Qué hace diferente entonces también a los jugadores? Es parte del entrenamiento. ¿Qué lo hace diferentes? No, ahora te respondo, pero te quería mencionar una cosita. Nosotros teníamos un entrenador, que acá lo conoce todo, que era Dusko Ivanovic. Yo realmente lo odié a Dusko Ivanovic, porque nos castigaba físicamente de una manera tremenda. Era tremenda la manera de entrenar de Dusko. Hasta pasado de vuelta, ¿no? Digamos, se pasaba y se excedía. Bueno, pero él tenía una particularidad. ¿La particularidad cuál era? Cada ciudad que visitábamos por Europa, él encontraba un museo, un lugar especial que había que conocer, y por lo general él era de entrenar a morir, pero la mañana antes de los partidos, él no entrenaba, él básicamente nos sacaba a caminar. Es una manera que nos estaba enseñando a decir, no solo esto es una parte física, sino también es una parte mental, es una parte de la cabeza. Entonces, lo que nos iba enseñando viendo los museos de Madrid, de Barcelona, de Alemania, de Grecia, lugares históricos, era como que un poquito nos estaba enseñando también un poco lo que es la parte física y la parte mental. La parte física nos destrozaba, lo tengo que volver a aclarar porque así lo era. ¿Y qué hace diferente a un jugador? Me preguntabas, ¿no? Bueno, para mí lo que lo hace diferente y lo excede es jugadores talentosos en cualquier deporte, ¿eh? Jugadores talentosos. Hay miles y hay montones. Hay jugadores que son extraordinarios por una naturaleza, pero al que lo hace diferente es su disciplina, su trabajo, su mochila, como dice Julio Lama, como dice Claudio también, ¿no? Ir agregando día a día cosas a tu carrera. Esa es la diferencia. Porque si a mí me decís, y te la voy a dar con nombres y apellidos,
que no me conocen, por suerte, así que los voy a criticar. Yo me doy cuenta y veo a un jugador como se llama James Harden, que seguramente lo conocen. Bueno, para mí James Harden es uno de los jugadores más talentosos de la NBA. Está por encima del talento de LeBron James. Está por encima, tiene otro nivel de talento, tiene otra capacidad de juego natural, totalmente de otra diferencia. Pero vos te das cuenta cómo su carrera ha ido evolucionando a una carrera que va hacia abajo. Él tiene 35 años y ya parece un jugador más tirando a la edad que tiene LeBron, cuando LeBron ya está pisando los 40. Bueno, la diferencia entre LeBron y Harden es su capacidad de trabajo, su capacidad de entender que el todo es la carrera, la alimentación, el entrenamiento, el día a día, el levantarse motivado. Porque, ¿qué pasa? También esa es otra. Es cómo motivarse y cómo encontrar la motivación. Bueno, LeBron, ¿cómo se motiva? Diciendo, seguramente se levanta y dice, un día más para pasar a Karim Abdul-Jabbar en los puntos. Bueno, él mismo se puso ese objetivo. Bueno, ahí está la diferencia. Ese es Manuel Ginóbili, ese es Luis Scola, ese es Michael Jordan en su momento, o otros jugadores. Ahí está la diferencia. Y después hay diferentes capacidades. Después ya es una cuestión de talento. Por ejemplo, yo puedo tener la misma capacidad de ambición de la que tiene LeBron James. Seguramente me levanto a la mañana y digo que, pero bueno, ya ahí entra algo que es el talento y la capacidad de jugar un deporte. No solo física, sino también de capacidad de entendimiento del juego. Bueno, yo intenté ser como LeBron, a mí me dio hasta ahí. Yo intenté ser Emanuel Ginóbili, al contrario, yo me ponía en algún momento y me quería comparar con Emanuel Ginóbili. Bueno, después ahí ya empieza a jugar otro factor, pero tu capacidad de entender que vos tenés que llegar al mayor nivel de tu límite. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que tenemos un límite. Bueno, vos tenés que llegar a lo máximo, a lo que más cerca de tu límite puedas estar. No sé si me explico con lo que quiero decir, pero vos tenés que llegar al máximo de tu capacidad. Si no llegás al máximo de tu capacidad, es un problema. Pero eso estoy hablando del profesionalismo, no del deporte, obviamente. Pero en persona también, porque vos podés hacer un trabajo, una disciplina, vos tenés que tratar de llegar al máximo de tu capacidad siempre. Y ahí es donde después se diferencian los mejores arquitectos del mundo, los mejores basquetbolistas del mundo, los mejores economistas del mundo, ¿no? Porque han llegado al máximo de su capacidad de desarrollo y de progreso. Sama, esta vez no te pregunto nada porque para que no interrumpir tu primera idea que tienes. Dile. Sí, sí, hace un momento pensé levantar la mano para recordar a Dusko Ivanovic, pero ya lo ha hecho el Chapu. Porque Chapu sabe, cuando hablaba Claudio, bien intencionado, porque Claudio es un entrenador joven todavía, ¿no? De que había que optimizar los recursos y tal. Bueno, con Dusko Ivanovic había una frase que era que tú sabías a qué hora empezaba el entrenamiento, nunca a qué hora se terminaba, ¿no? El recurso era ilimitado. Bien, en el tema de lo que hacen los jugadores diferentes, yo siempre creo que nadie mejor como Andrés para decirlo, porque él es jugador. Desde el punto de vista del entrenador, y como recordaba Julio, que yo en su momento fui un pionero en el tema de las estadísticas, y ahora sigo utilizando mucho la estadística porque, entre otras cosas, me ayudan a dudar mucho y no creo que haya cosas más adecuadas, como decía antes Julio, para adaptarse rápido que dudar. El que cree que lo sabe todo realmente enseguida le coge el tren. Entonces, yo hay dos cosas que valoro mucho en los jugadores. Una es la toma de decisiones. Yo creo que ahora la gran diferencia que marcan los grandes jugadores del resto es cómo deciden, porque creo que es un factor crítico, no sé. El último partido que he visto pues fue el de ayer, sí, que lo vi esta mañana, el del Chile-Argentina, porque ayer estuve viendo el Denver contra Golden, esta mañana el Chile-Argentina, y
Y una cosa que pasó en ese partido fue que hubo muy malas tomas de decisiones, incluso por grandísimos jugadores en los instantes finales del partido. Algo sorprendente, lo cual te recuerda que los jugadores también son humanos y que los entornos condicionan, y que no es lo mismo jugar en el Real Madrid que jugar en la Selección Nacional Argentina en una ventana contra Chile y no jugar, pues no sé, Real Madrid-Barcelona, que es un poco distinto, ¿no? Entonces la toma de decisiones yo creo que es muy importante y diferencia realmente a las grandes estrellas, porque en un mundo como hemos ido comentando a lo largo de este conversatorio, donde el físico ha cogido un papel predominante, el cuidado del cuerpo, el descanso, realmente yo cuando sigo viendo jugar a los grandes jugadores, a mí lo que me sorprende siempre de los grandes jugadores es que su cabeza siempre va mucho más rápido que su cuerpo. O sea, ayer Julio nos podrá decir cómo le impactaba, no sé, una vez más, ¿no? Tampoco es que fuera mucha noticia, que yo quisiera lo que hizo, pues hombre, tampoco es que rápido no va. O sea, desde el punto de vista visual, ayer pudimos ver en el Chase Center ahí en San Francisco muchos jugadores que se movían por el campo mucho más rápido, que saltaban mucho más alto y que ejecutaban todo a una velocidad superior. Pero la diferencia está en la cabeza. La velocidad mental de los jugadores, el conocimiento del juego, yo creo que es un factor muy a tener en cuenta. De hecho, Andrés ha citado a jugadores que Julio ha entrenado, y yo a Luis sí, a Manu Ginóbili no. Tuve la suerte de coincidir con él en un vestuario y Luis también se destacaba, entre otras cosas, porque la velocidad de su mente era mucho más rápida de cómo movía los pies, los movía de manera muy eficiente, pero mentalmente era la capacidad como que siempre encontraba la respuesta correcta, por muy compleja que fuera la situación, por mucha presión que hubiera, por muy adverso que fuera el momento, ¿no? Y luego la otra cosa, la recordaba cuando le escuchaba a Andrés hace un rato, que hablaba de sus características y hablaba de su temperamento. Yo creo que cuando Andrés habla de su temperamento, al final de lo que estaba hablando es del control emocional. Pero es eso que tienen algunos jugadores, y lo tenía Andrés, yo lo veo como es un hecho diferencial, que es la combatividad. Yo creo que los grandes jugadores, perder no es una opción. Siempre quieren ganar cada momento, ¿no? Y cuando tienen la responsabilidad de emparejarse con, no sé, con LeBron James, Andrés, pues él estaba convencido que iba a serle la mejor defensa de cada partido y se lo plantearía jugada a jugada. Y cada balón dividido, cada rebote, cada bloqueo que había que pasar, lo jugaba con su máxima energía. Y ese perfil de jugadores yo creo que son diferenciales. Hay muchos jugadores que no combaten siempre, que no están yendo a su máximo siempre, que no ponen toda la entrega, ¿no? Y eso yo creo que lo vemos en las grandísimas estrellas, porque son tan constantes en su rendimiento. O sea, lo que nos llama la atención de las grandes estrellas es que tengan un día malo. Y eso debería ser una excepción, ¿no? Y yo creo que va muy vinculado, yo que estudié en su momento mucho el tema del talento deportivo, con este espíritu de combatividad, ¿no? De esa capacidad de querer constantemente demostrar a quien tuviera delante de que lo podía superar, en cualquier faceta del juego, ¿no? Y eso yo creo que son perfiles de jugador que al final siempre están un paso por delante. Julio, desde tu perspectiva, ¿qué hace diferente a jugadores? Sí, yo creo que, digamos, me voy a referir a situaciones eh, eh, no promedio, pero situaciones posibles, no ideales, porque el querer que todos los jugadores tengan todos los talentos, todas las habilidades desarrolladas al máximo, no es posible, no es real, ¿no? A ver, ¿por dónde voy? No puedo estar más de acuerdo con Andrés, cada punto y cada coma. Yo creo que los jugadores que hacen la diferencia son los de talento más trabajo. Talento más trabajo. No hay ninguna duda de esto. Incluso le podemos poner adentro del paquete lo que dijo Sama de la toma de decisiones. O sea, talento más trabajo, más tener el partido en la cabeza y saber por qué hago cada una de las cosas que hago y qué es lo que yo puedo hacer. Eso es una cosa exigible a cada uno de los jugadores que entran a la cancha.
No se le puede pedir que tengan la compatibilidad que tenía Andrés, porque él tenía un talento en ese aspecto muy destacado, muy destacado. La capacidad de tener una energía o un alma que contagiaba a los demás a hacer algo más, ¿no? Me queda un partido en la cabeza, el partido de la medalla de bronce en Beijing. Manu Ginóbili no pudo jugar, estaba de civil en la punta del banco. Y bueno, a Andrés le habíamos estado diciendo cosas de Ciscauca, que era uno que había sido elegido MVP de la Euroliga con un equipo italiano, y bueno, que jugaba de tres y cómo defenderlo. Y bueno, como dijo Sama, quiso defenderlo, dijo, no me ayuden, yo lo agarro mano a mano, cámbienme en el pick and roll, nada más. Bueno, la cuestión es que se lo comió en el partido y en un momento él le roba un balón, va y la vuelca y el técnico del otro, ya nos fuimos por una cantidad de puntos y el técnico del otro equipo pide minutos. Y yo sin verlo, le escucho la voz y le conozco la voz, así no, iba caminando ahí al tiempo muerto, todos iban y escucho que Manu venía caminando, estaba con un esguince de tobillo, o sea, tampoco se podía mover un montón, y dice, este pibe es increíble. Bueno, estas cosas él lo tenía a un nivel muy destacado, pero uno, eh, porque no solo talento es lo que se hace con la pelota en la mano, esas son habilidades, pero talento son varias cosas que los jugadores tienen, ¿no? A veces no tener miedo en los momentos decisivos es un talento también, y uno no le puede pedir al jugador que tenga lo que no tiene, porque como entrenador es miserable eso. O sea, uno lo que tiene que pedirle al jugador es que dé su mejor versión defensiva. Bueno, ¿cuál es? Esta dámela, la mejor que vos tenés. No todos defienden como defendía Oberto, pero dame la mejor posibilidad que vos tenés. En ataque, ¿qué tenés vos? Esto, bueno, si tenés esto, no hagas otra cosa. No, tenés que ser consciente de esta situación. Y en ese punto es donde yo creo que los jugadores que se diferencian de los demás son los que son talento más trabajo, más la búsqueda de la mejora constante con todas las cosas que se le dan, las nuevas herramientas, las viejas, todas las que se le dan para que esté su mejor versión. Me quedo con una entrevista de Messi. El otro día ya había visto Muchachos y vi, no me acuerdo cómo se llama la otra película de Argentina del Campeonato Mundial de Fútbol. Vi la otra, Muchachos, Elijo creer, se llama la otra. Y entonces Messi erra un penal contra Polonia. Estamos hablando de Messi, 35 años, un jugador, bueno, ¿qué más vamos a decir de Messi? Y erra un penal contra Polonia. Entonces, en la entrevista que le hacen para la película, él dice, ese penal me sirvió para estudiar mejor cómo patear los penales, lo estuve entrenando y no erré ningún penal más en el Mundial. Bueno, y eso no es talento más trabajo, si eso no es la búsqueda de la mejora constante, ¿qué es lo que es? ¿No? Estoy súper convencido de que se puede mejorar hasta el último día que se juega. Y bueno, esto desde el punto de vista de los jugadores. Y ya desde el punto de vista del entrenador, buscar ser mejor hasta el último día que se trabaja, buscando la capacitación es constante en los conocimientos basquetbolísticos para jugar y para entrenar, en cómo comunicarlos. El entrenador es los conocimientos que tiene, más la capacidad de comunicarlos, más la construcción de la confianza. En estos tres puntos, el entrenador se tiene que capacitar hasta el último día que trabaja. Los conocimientos basquetbolísticos, cómo comunicarse con los jóvenes de hoy, que son diferentes a cuando Andrés tenía 25 años, y nosotros necesitamos que tengan 25 años siempre para que salten y corran. Bueno, hoy la comunicación es diferente, el vínculo es diferente y hay que adaptarse a ello. Y la construcción de la confianza, de qué manera uno le encuentra siempre el botón al jugador, que a veces lo tienen acá, a veces lo tienen acá, a veces lo tienen en el bolsillo, y por dónde vos le podés llegar para tratar, para los entrenadores es imprescindible tener una buena comunicación con los jugadores, una buena conexión
que genere un vínculo que ayude sobre todo a superar malos momentos. Gracias, Julio. Claudio, te doy la responsabilidad de cerrar. No, pues a ver, no puedo estar más de acuerdo con Guarda lo que con han lo que dicho. decide Anciano y Fuego, guarda. No, porque los ancianos fuego decía por un tal Ángel que hay por acá. Si alguien corre como 40 kilómetros, ¿qué va a hacer? Sí, No sí. eres. No. Oye, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que dicen, y es difícil agregar más cosas. Yo, cosas muy, muy sencillas y como tratar de conceptualizar algo bien, como en algún gran tema. Primero, yo creo que es súper importante y que es diferencial en los jugadores, es que, pues, y en los entrenadores finalmente también, es que estamos en los lugares para dar soluciones. Te llevan a un equipo para dar una solución. Eh, el perfil del entrenador, el perfil del jugador, eso tiene que tener la capacidad de dar una solución al lugar, a lo que se le pide, dar respuesta a lo que se espera de él. Y en ese sentido, y un poco hablando de lo mismo que estaban mencionando, hace un tiempo, conversando con un entrenador, con el que yo imagino que a lo menos el nombre lo suena, o tiene la suerte de conocer también, Ricard Casa, en algún momento salió el tema un poco similar también, y me dice, mira, los grandes jugadores, en su mirada, y me quedo dando vueltas, y se los dejo ahí también un poco como pregunta, como reflexión, los grandes jugadores firman su siguiente contrato porque son muy buenos en lo que hacen. Los llevan porque son su siguiente contrato porque el tirador logra un siguiente contrato porque es aún mejor jugador, es aún mejor tirador. El que defiende es porque es aún mejor defensor. Y en lo que es bueno, tiene la capacidad de volverse a ser muy, muy bueno. Yo eso lo enlazo un poco con lo que dice Chapo, Ángel y tú, Julio, de esto de la mejora constante, de la mejora constante. La mejora constante en tu talento, que también te va elevando en otros elementos, pero en tu talento diferencial. Yo, de muy lejos, como un espectador, como un hincha, escuchaba, valoraba y sentía que la llegada de Nocioni al Madrid en ese momento era también darle una inyección de carácter. Entonces, y dar ese punto de competitividad mayor aún para un grupo que necesitaba esa herramienta. Y yo trato de sintetizar eso, lo que estoy diciendo en esto. O sea, ese gran talento, él ha tenido la capacidad de ser tan bueno en su talento que permite diferenciarse de muchos iguales para poder sumar esa pequeña solución específica que un equipo como el Madrid necesita y que lleva, al final, lo dijo Chao, a pasar por sobre todas las situaciones ambientales para terminar siendo el más destacado de una campaña. Entonces, esos dos elementos. Primero, que estamos para dar soluciones, para generar soluciones desde nuestro lugar, desde nuestro aporte. Y ser eh, diferenciales, ser muy buenos en nuestro talento, en nuestra virtud. Bueno, agradecemos la disposición que han tenido. Como lo dijimos al principio, esta fue la puesta de conocimiento de manera solidaria de estos 4 invitados conocedores del básquetbol, que lo ponen a disposición para que los usuarios puedan seguirlo, conocerlo y a cambio también solidarizar y entregar un poco de ayuda a las familias afectadas aquí de Quilpué haciendo una donación. Si ustedes quieren seguir donando, pueden utilizar el link que está puesto en los chats de estas transmisiones, ir directamente a Mercado Pago y realizar una transferencia. El monto es lo que ustedes consideren suficiente para que puedan entregar a través de diferentes plataformas de servicio. Es muy fácil y amigable, puede ser su donación, 2 clics y estarían donando. Y por nuestro lado, agradecer la participación de Julio Lamas, de Andrés Nocioni, Claudio Brusquera y José Ángel Samaniego. Muchas gracias por la asistencia, por estar en esta campaña y por ponerse al servicio de las familias de Quilpué.
Gracias a todos. Un gusto. Gracias. Ha sido un placer. Ha sido un placer compartir. Un gusto, igualmente. Saludo. Muchas gracias. Un saludo muy grande a todos. Que estén muy bien. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Chao.